un suceso que precedió a la Navidad. Un suceso que era un camino preparatorio para la primera Navidad en la historia. Lucas capítulo 1 del versículo 5 en adelante, anuncio del nacimiento de Juan. ¿Qué Juan es ese? Juan el Bautista. Dice allí la Biblia: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Señor, otra vez estamos en tu altar para pedirte que tú nos hagas bien a través de tu palabra, que no solo sea a través de alabarte y adorarte, sino también a través de tu palabra. Y lo que nosotros no podemos hacer, débiles instrumentos humanos, tu Espíritu Santo lo haga. Seas tú quien apliques tu palabra a nuestros corazones. Tú conoces cada persona que ha llegado a este lugar con luchas, con tristezas, con preguntas también. Pedimos, Señor, que tú nos asistas de una manera muy especial al estimularnos, al abrazarnos, al orientarnos con tu palabra. Que cada persona, Señor, pueda recibir el toque tuyo a través de tu palabra. Glorifícate por Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado hermano, estaba pensando en compartir algo acerca de
yo pensaba algún acontecimiento que precedió a la Navidad, porque usted sabe que el día clave que se ha escogido ya tradicionalmente, históricamente, para celebrar que Cristo nació, ¿cuál es? 25 de diciembre. Aunque eso no está en la Biblia, sabemos también que probablemente no fue en este tiempo, probablemente fue verano o en otro tiempo que no es este en el que estamos viviendo. La Biblia no nos manda a celebrar la Navidad. Si alguien no la celebrara no peca. Tampoco la Biblia nos prohíbe celebrar la Navidad, porque Navidad es que Cristo vino al mundo. Y si nosotros escogemos un tiempo para celebrar que Cristo vino al mundo, eso es bueno, eso es positivo. Siempre que Cristo sea el centro del asunto, no hay ningún problema. Y entonces yo dije, bueno, como es el 25, hay otros pasajes que podemos hablar en esos días, pero dije, algo que haya acontecido en los días previos al nacimiento del Señor. Estos fueron días que estuvieron rodeados de eventos milagrosos, de visitaciones del cielo y de cosas estremecedoras, bellas. Todos los acontecimientos que nos dan gozo, acontecimientos que nos dan esperanza, acontecimientos que nos hacen ver el poder de Dios, acontecimientos que nos dejan ver lo que es adoración, acontecimientos que nos dejan ver también lo que es el poder de la oración, porque hay respuestas a la oración, como en este pasaje, hay cuestiones bellas. Así que encontramos un personaje llamado Zacarías, que era un sacerdote, era alguien que servía a Dios, y su esposa Elizabeth. Esas son las principales figuras de este pasaje y donde está centrada la narración de este Evangelio de Lucas. Este pasaje se encuentra solamente en Lucas. No lo vamos a encontrar en los otros, no lo vamos a encontrar en Mateo, no lo vamos a encontrar en Marcos, no lo vamos a encontrar tampoco en Juan, que ustedes saben que los evangelios a veces se intercambian las narraciones. Esta narración solamente es del Evangelio de Lucas. Y la Biblia dice que en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, dice, su mujer era de los hijos de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y dice la Biblia que ambos eran justos delante de Dios. Así que el primer dato que la Biblia nos da importante, y un dato de carácter positivo, ese es un elogio para Zacarías y Elizabeth. Eso era algo que los honraba. Y la Biblia dice que Zacarías y Elizabeth eran, aparte que eran sacerdotes y eran siervos de Dios, la Biblia los califica de justos. Eso quiere decir que ellos, dentro de las posibilidades que Dios había provisto para agradarle, ellos andaban en lo máximo. Porque acuérdense que Zacarías y Elizabeth no están viviendo bajo el nuevo pacto, bajo las posibilidades que trajo Jesucristo después de la cruz. Zacarías y Elizabeth están viviendo en las posibilidades que había provisto el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aun uno. Eso quiere decir que todos son pecadores. Y Zacarías y Elizabeth también eran pecadores, pero dentro de las posibilidades provistas por Dios para agradar a Dios durante ese tiempo, ellos andaban ¿dónde? En las máximas posibilidades. ¿Por qué? Usted sabe que Dios nos exige de acuerdo a las posibilidades que nos da. O sea, Dios no nos manda a hacer algo que usted no puede hacer, porque eso sería una burla. Dios no dice, mira, si tú eres ciego, camina bien si tú eres cojo. Si Él da esa orden es porque Él milagrosamente también, ¿qué hace? Posibilita eso. Entonces, Dios, cuando la Biblia dice que Zacarías y Elizabeth eran justos, es que de acuerdo a las posibilidades, las exigencias divinas, ellos estaban cumpliéndolas. Y yo digo que en los estudios bíblicos digo que el Antiguo Testamento era como elementary, la primaria.
y el Nuevo Testamento es la universidad. Y entonces Zacarías y Elizabeth están en la primaria, están en elementary, están de acuerdo a sus posibilidades. Ellos, las ordenanzas, lo que Dios le había pedido, ellos que estaban haciendo con eso, cumpliéndolo. Ahora, cada uno de nosotros tiene una demanda divina, algo que el Señor dice, hazlo para mí. Y cuando tú lo haces, Dios se agrada. Y todo lo que Él te manda a hacer, Él posibilita que tú lo puedas hacer. Porque una cosa tremenda es que para agradar a Dios tenemos que depender de Dios. Nadie puede agradar a Dios según sus méritos, según sus posibilidades, según su fuerza. Todo lo que nosotros vamos a hacer para Dios es según la fuerza de Dios mismo. Por eso nosotros tenemos, Señor, lo que tú dices que tú quieres de mí, ayúdame a hacerlo. Así que algo positivo, algo lindo. Zacarías y Elizabeth eran justos, porque ellos estaban agradando al Señor. Nosotros también, el Señor tiene una demanda de nosotros también de justicia. El Señor también quiere que nosotros andemos en justicia. Nosotros debemos también andar según las posibilidades de que Él nos ha dado para agradarle. Y en esta misma mañana el Señor a cada uno de nosotros nos orienta, nos demanda algo de acuerdo a lo que Él nos ha posibilitado. Y nosotros respondemos o no respondemos. Zacarías respondió. Nosotros debemos también responder. Dice la Biblia que eran justos delante de Dios. Y esto es muy importante porque hay gente que tiende a mirar su justicia comparándola con otros. Y entonces cuando ellos se ven comparados con otros, ellos dicen, soy campeón. Estoy alto. Soy un bonachón. Pero eran justos delante de Dios. Quiere decir, de acuerdo al estatus divino. Y cuando nosotros miramos cómo estamos andando, no debemos pensar, deja pensar el buen hermano de la iglesia y dice, no, yo en relación con él estoy muy bien espiritualmente. El asunto no es cómo estamos con relación a otro, el asunto es cómo estamos con relación a Dios. Así que eran justos delante de Dios. Y dice la Biblia, y andaban, fíjese usted lo que dice aquí, y andaban irreprensibles. A nadie le podía señalar. Eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, esto que voy a decir y esto que viene a continuación es muy importante, porque hay gente que es fiel a Dios. Hay gente que anda agradando a Dios. Hay gente que anda en la santidad. Hay gente que está sacándole al Señor del cielo una sonrisa por cómo se conduce en su vida. Pero quiero decirte algo. Debo decirte que andar bien delante de Dios a veces no implica que no tengamos tristezas. No implica que no tengamos luchas. No implica que no pasemos por dificultades. De ninguna manera. Elizabeth y Zacarías eran gente que honraba a Dios. Y la opinión que está dando la Biblia es la opinión de Dios de la altura que esta gente tenía. Pero ellos tenían problemas. Ellos tenían una tristeza, ellos tenían una carga, ellos estaban toda su vida se había convertido en una grande prueba. Mira usted cuál era el problema de Zacarías y Elizabeth. Versículo 7. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Eso es algo difícil o eso es algo fácil? Eso es algo difícil. Y mire, en el antiguo Israel decir que una mujer era estéril, que una pareja no tenía hijos, eso era algo sumamente deshonroso. Eso para en el antiguo Israel incluso había quien pensaba que eso significaba que esa pareja no tenía el favor divino. Había gente que pensaba eso. Así que tenía Zacarías y Elizabeth un problema. Porque hay veces que quizás alguno de nosotros puede decir,
Y a lo mejor nosotros hemos empezado a buscar a Dios y el Señor, y en un momento de nuestra vida estamos agradándole, estamos honrándole, y entonces aparecen situaciones de tristeza, de lucha, de dificultad. Y puede venir la tentación de pensar, esto ha venido, o alguien también nos dice, eso ha venido porque usted está siendo infiel. No necesariamente. Tampoco podemos pensarlo nosotros de otros. Porque esta gente era fiel. Estos estaban agradando a Dios, pero tienen un problema. Y mire, es muy recurrente que hay personas que atraviesan situaciones difíciles. Tienen una prueba, tienen una carga, tienen una tribulación en su vida. ¿Y sabe cuál es la tendencia? Yo diría que hay un % mayor los que atraviesan una lucha, una dificultad. La tendencia mayor es apartarse de Dios y culpar a Dios y victimizarse porque Dios no me está haciendo esto, pues yo no tengo que ver con Él, pues yo no voy a seguirle, pues yo no voy a honrarle, pues yo no voy a ser usado por Él. Ahora, usted sabe que me llama la atención, ya Zacarías y Elizabeth no eran 2 niños, no eran 2 juveniles. Ya ellos eran personas ancianas. Quiere decir que ellos habían caminado largamente con esa situación en su matrimonio y en su vida personal. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Y algo lindo, y algo que el Señor nos puede estar estimulando a nosotros en esta mañana. Cada uno de lo personal, el Señor te puede estar estimulando a asumir la misma actitud que asumieron Zacarías y Elizabeth, a abrazar la misma actitud. Mira lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, aconteció, dice, mira este versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Era anciano, su lucha se había extendido. ¿Tú crees que Zacarías no había orado a Dios? ¿Tú crees que Zacarías y Elizabeth no habían tenido cultos de oración larguísimos pidiéndole a Dios, Señor, haz un milagro, cambia nuestra situación, tráenos un hijo? ¿Usted cree que no? La Biblia lo dice más adelante. Ahorita lo vamos a leer. Habían tenido cultos de oración, pero ¿tú sabes dónde está Zacarías? Zacarías está en el templo. Zacarías está ofreciendo incienso. Zacarías está siendo usado por Dios. Zacarías está puesto en las manos de Dios. Zacarías está consagrado. Zacarías persevera en buscar a Dios a pesar de su situación y de su lucha y de su dificultad. Él persevera. ¿Qué debemos hacer nosotros a pesar de nuestra lucha? Persevera. Métete con Dios más. Conságrate más. Hónrale más. Alábale más. Guarda sus mandamientos más. Porque Dios puede que en alguna Navidad puede manifestarse para ti. Amén. Y dice la Biblia, esto era algo tremendo que hacía el pueblo de Israel. Dice allí el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, porque ese día solamente podía entrar el sacerdote. En el antiguo Israel, el culto levítico, que es el culto del Antiguo Testamento, usted sabe que existía el templo o el tabernáculo, aquel lugar, depende de la etapa histórica de la nación, en este caso era el templo, y él entraba a ofrecer sacrificio, a presentarse a favor de todo el pueblo. Y usted sabe que hacía toda la nación de Israel. Ese era un momento tremendo. Toda la nación de Israel esperaba afuera, orando y esperando que el sacrificio del sacerdote fuera acepto en la presencia de Dios por un año más. Y cuando el sacerdote entraba, todo el mundo estaba a la expectativa, todo el mundo estaba serio, todo el mundo estaba orando, todo el mundo estaba pensando qué pasará. Cuando el sacerdote salía había júbilo y había alegría, porque tú sabes, si Dios no aceptaba la ofrenda del sacerdote, ¿tú sabes lo que podía pasar? El sacerdote quedaba muerto.
según la ley. Y el sacerdote entraba con campanitas, y el sacerdote entraba amarrado por un cordel, porque nadie podía entrar a buscarlo. Todo el pueblo estaba allí mirando, el sacerdote allá adentro ofreciendo el sacrificio. Si la gente dejaba de escuchar las campanitas, hay problema. Si se seguía demorando allá adentro, hay problema. Y ese problema era problema para toda la nación de Israel. Y nadie podía entrar. Tenía que sacarlo de allí por aquella cuerda. Dice la Biblia que allí estaba, óigame qué clase de susto se dio allá adentro, Zacarías. Zacarías, por poco se le sale el corazón por la boca. Dice la Biblia en este versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Están mirando qué estaba haciendo el pueblo? Orando. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Hemos hablado de la visitación de los ángeles. Eso no aparece todos los días. Probablemente Zacarías no lo había visto en toda su vida. Por eso digo que el corazón se le sale del pecho. Y dice la Biblia, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Óyeme, si yo soy ese sacerdote, ¿tú sabes qué es lo que yo pienso? Ay, Dios mío, no me asaltaron esto. Me embarqué. Ahora, y mira, lo lógico que le pasó a Zacarías. ¿Tú sabes qué fue lo que le pasó a Zacarías? Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Porque Zacarías era humano. Zacarías no es un superhombre. Zacarías es como tú y como yo. Zacarías era un humilde servidor de Dios. Y Zacarías se asustó allá adentro. Y tú y yo, si eso nos acontece, también nos vamos a asustar. Pero hay unas palabras hermosas del ángel para él, unas palabras de ánimo. Dice el versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Me encantan a mí las palabras no temas. Cuando el Señor nos dice no temas, ¿quién es el que no ha tenido temor? No, para decirle que es mentiroso. Todos hemos sentido temor. Nadie, absolutamente nadie en este mundo puede decir no he sentido temor. Zacarías tuvo temor. Tú y yo tenemos temores a veces. Qué lindo escuchar una palabra de Dios que el Señor nos dice no temas. El Señor lo dijo muchas veces. El Señor nos lo dice en esta mañana. No temas. El Señor nos da ánimo y dice no temas. Si tú estás conmigo, si el Señor está abrazándonos, si nosotros estamos sirviéndole, estamos en sus asuntos, estamos glorificando, ¿tú sabes qué yo creo? Que todavía la voz del Señor hace eco, pero ahora para ti y para mí diciendo, no temas. Y cuando salgamos por ahí, usted tiene que recordar que el Señor nos dice, no temas. Si usted no está apoyándose en Dios, no está buscando, ya yo no sé qué decir. O mejor, sí sé qué decir. Tiene que temer porque aquí sobre la faz de la tierra no hay ningún lugar seguro. No hay nada seguro. No importa el carro que ande, no importa el techo que tenga, no importa el dinero que tenga, no importa la salud que ahora mismo tú disfrutes. Pero si el Señor dice no temas, eso es un lugar seguro. Y si nosotros estamos buscándole y estamos proyectados en favor de Él, entonces el Señor nos dice hoy, en este comienzo de Navidad, no temas. No solo para Zacarías esa palabra, sino también para ti y para mí. Zacarías, no temas. ¿Y tú sabes por qué? Y mira, aquí te dije que Zacarías era un hombre de oración. Y yo no sé cuántos años Zacarías había orado. Yo no sé cuántas veces Zacarías oraba al día. Yo no sé el tiempo que consagraba a la oración. Pero la Biblia testifica que Zacarías era hombre de oración. Míralo aquí en este versículo 13. Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Zacarías estaba tenso, estaba así que no respiraba. Y dice Zacarías, así hubiera hecho yo. Dios mío, el asunto no es que me van a eliminar.
El asunto no es que yo voy para el cielo. El asunto es que mi oración ha sido oída. ¡Gloria a Dios! Dios escucha la oración y Dios la sigue escuchando. Y Dios todavía obra a favor de aquellos que oran. Tu asunto y el mío es servirle y orar. Zacarías estaba en el templo, Zacarías estaba sirviéndole, honrándole, alabando, haciendo todo lo que el Señor decía que él debía hacer. Y él perseveraba en clamar a Dios. Y en esa oración estoy seguro que había alabanza, que había acción de gracia a pesar de su situación. Y sabe, nosotros hemos pensado que la oración es para manipular a Dios. Mucha gente lo ha pensado. No. Dios siempre es rey. Y cuando la Biblia nos llama a ponernos a sus pies y a ponernos como hijos de Él y a recibirle, es para que Él siga siendo el Señor y ahora sobre tu vida, sobre la mía. La oración seguro que pone la maquinaria de Dios a obrar a nuestro favor. Pero Dios, en el reloj divino hay tiempo para responder nuestras oraciones. Gloria a Dios que para este inicio de Navidad había llegado la hora para la respuesta de la oración de Zacarías. A lo mejor hay alguien aquí ahora que ha orado por mucho tiempo y este diciembre el Señor se va a manifestar a tu favor. Amén. Pero tú no te puedes animar si no es el tiempo de Dios para tu oración. Tú tienes que asumir la misma actitud de Zacarías, de meterte en el templo, orarle, alabarle, servirle, porque algo que yo sí te aseguro, que respuesta habrá. Amén. Que Dios escuchará, que Dios se manifestará. Y dice la Biblia, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. El paquete venía con nombre y todo. Y mire, hermano, había pasado tristeza, porque mire, esto de que los que sirven a Dios y los que honran a Dios y los que están bien espiritualmente tienen pruebas, eso está de Génesis hasta Apocalipsis, que nadie te diga otra cosa. Y el ejemplo paradigmático es Job. Ese Job, dice la Biblia, no había otro como él en la tierra. Dios da una opinión positiva de Job, pero Job atravesó la más grande lucha. Y eso fue por ser fiel a Dios. Fíjate cómo es la cosa, que después de por ser fiel a Dios llega en lucha. Porque el Señor dice, este es el que yo puedo usar, este es el que puede modelar y dar testimonio. Y entonces a este lo meto en la prueba, porque, mira, ahora más que nunca hace falta gente que en medio de las pruebas sea fiel a Dios. Y en los Estados Unidos hace falta gente que en medio de sus luchas sea fiel a Dios. Porque la gente cree, no, ese está así, como le dijeron a Job, porque mira cómo está premiado. Ese hombre anda con todos los favores y todas las posibilidades habidas y por haber. Es rico. Y entonces dice Dios, Job es el que me sirve a mí. Porque Satanás estaba poniendo en duda de que hay en la tierra gente que es fiel a pesar de. Zacarías era uno de esos. Dice, no, ese me sirve. Dios dice, ese me sirve para meterlo en la prueba aunque él es fiel. Porque Zacarías, si había alguien dudando de que Zacarías era fiel a Dios, a pesar de su situación y a pesar de su condición, se le quitó la duda cuando Zacarías empezó a envejecer y él seguía sirviéndole. Y él seguía haciendo lo que Dios le demandaba, a pesar de que no llegaba a lo que él tanto anhelaba. Y dice la Biblia que llegó un día para mucho gozo. Porque en los caminos del Señor hay tiempos que son de tristezas. Y en los caminos del Señor hay días y tiempos, mira como dice el 14, y tendrás gozo, ¿cerraste la Biblia? Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Fíjense cómo es la cosa, que el Señor iba a traer gozo y alegría, no solamente a Zacarías y a Elizabeth. Muchos iban a tener gozo por la oración que Zacarías y Elizabeth habían hecho por tantos años.
Yo no sé si tu oración tú crees que es un asunto tuyo personal, pero a lo mejor cuando Dios lo haga, eso va a traer mucho gozo a mucha gente y va a beneficiar a mucha gente que tú no sabes, pero Dios sabe. Y dice la Biblia que la mayor grandeza que podemos tener, la mayor grandeza, es servir a Dios, estar en sus manos, ser hijo de Dios. La gente cree que las mayores grandezas están en este mundo terrenal, pero las mayores grandezas están en Dios. Y sabe, el hijo que venía iba a disfrutar de la mayor grandeza. Yo siempre estoy honrado por servir a Dios. Y yo sé también que muchos de ustedes están honrados por servir a Dios, por hacer algo para Él, o lo han estado. Aquel predicador famoso dijo: el que es llamado por Dios al ministerio, que no se rebaje a ser presidente de la República. Donald Trump está por debajo de nosotros. Tú has creído otra cosa. Entonces dice aquí el versículo 15: porque será grande delante de Dios. Esta es la grandeza que importa. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Fíjese todo el privilegio, toda la bendición que tenía Juan el Bautista. Eso no quiere decir que ya era cristiano, pero el Espíritu de Dios estaba trabajando en Juan el Bautista desde el vientre. Y hará que muchos, igual que Pablo, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Mire qué maravilla que nosotros podemos ser instrumentos. No me dejen a mí solo en este asunto de salvar las almas, de que la gente conozca al Señor, de que la gente se consagre, de que la gente se congregue. No, este hombre es grande porque muchos del pueblo de Israel iban a regresar a Dios. Iban a convertirse, iban a entregarse. Y nosotros podemos ser esos instrumentos y disfrutar de esa grandeza superlativa que es agradar a Dios. Hará que muchos de ellos, dice el versículo 17, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Se fue el ángel de Gabriel. Escucha para allá. El mensaje de Gabriel. Propósito de Dios, pastor. Así es. Ahora entró en escena todavía de nuevo Zacarías. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? ¿Tú sabes qué cosa es eso? Se puso de pronto, le faltó la fe a Zacarías. En el momento en que se iba a cuajar la cosa, que se iba a poner bueno el asunto, Zacarías le falta la fe. Y fíjate que le dice: ¿en qué conoceré esto? Y empieza a argumentarlo. Zacarías argumenta y todo: porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Con qué recursos tú cuentas, Gabriel, que tú estás hablando? Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel. Qué lindo. Qué lindo. Óyeme, yo estoy... Gabriel es un arcángel. Gabriel dice aquí que estoy delante de Dios. ¿Cómo tú, Zacarías, vas a estar aquí cuestionando, dudando? Yo soy Gabriel. Qué privilegio, Zacarías, que tú recibes aquí al que está en la presencia de Dios día y noche, por la eternidad, Gabriel. Y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿El evangelio qué cosa es? Amén. Buenas nuevas. Y lo que sucedió con Juan el Bautista es parte del evangelio, porque Juan el Bautista iba a preparar el camino, dice la Biblia, El propósito de Dios era ese. a traer al Salvador del mundo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hay consecuencias cuando nosotros, el Señor está dándonos, mira, la palabra de Dios
Dios sigue hablando. Y si no es por Gabriel, es por un amigo, es por las circunstancias, es por la oración, es por un predicador, es por tu lectura de la Biblia. Dios sigue hablando y comunicándose. Somos nosotros los que no escuchamos, pero Dios sigue hablando. Entonces el Señor sigue hablándote a ti y sigue hablándome a mí. Y Dios puede estar diciéndonos palabras lindas de ánimo, de que vienen cosas positivas, que le busques, que te entregues. Y entonces tú declinas al escuchar la palabra de Dios. Tú te debilitas en la fe cuando Dios delante está diciéndote, yo voy a obrar todavía. Y entonces hubo consecuencias para esa falta de fe por un tiempo. Dice la Biblia que el ángel le dijo en el versículo 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Siempre que un creyente abriga dudas, pierde su testimonio y pierde su alabanza. La mudez de Zacarías fue literal, pero nosotros también tenemos una mudez espiritual cuando no asumimos la palabra de Dios, cuando no abrazamos la palabra de Dios, cuando no confiamos en ella. Nos quedamos mudos al alabar a Dios, no le alabamos, nos quedamos mudos al proclamar la palabra de Dios. Fallamos en nuestro testimonio porque falló Zacarías en su testimonio delante del pueblo. El sacerdote falló. Cuando él salió, el pueblo se dio cuenta que había un problema en ese hombre de Dios usado y que beneficiaba a todo el pueblo. Y nosotros, cada uno tenemos una responsabilidad. Y somos sacerdotes también sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, o sobre cuando hay esposas que no tienen esposos cristianos. El esposo siempre será la autoridad, pero la autoridad espiritual en un hogar donde solo la mujer es cristiana, la autoridad espiritual está en la mujer. Y cuando ella no abraza la palabra y no abraza todo lo que el Señor dice, falla en que no seguir pronunciando, alabando, dando testimonio y siendo usada. Y quizá alguno de nosotros puede enmudecer espiritualmente en algún momento y perder nuestra alabanza y perder lo que el Señor quiere que tú hagas, que tú hables. Esas fueron las consecuencias en un momento de buenas noticias, de regocijo, y que Zacarías podía salir al pueblo y dice, no solamente que ha habido aceptación a favor del pueblo, sino que hay bendición y hay una obra milagrosa de Dios en esta familia, porque el Señor se está manifestando y va a aparecer un hombre que debe ser un profeta y los va a beneficiar a todos ustedes. Zacarías podía haber salido del templo diciendo eso, pero salió haciendo señales. Y él no había estudiado, ¿cómo se llama? Señales de esta. Sí, pero en español, como no me lo entiendo. El lenguaje de la seña. El lenguaje de la seña. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. ¿Hasta cuándo permaneció mudo? Hasta el cumplimiento. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Porque acuérdense que dije que eso era una afrenta. El Señor quitó la afrenta. Ahora, hermanos, estamos comenzando este tiempo de Navidades. Mucha gente está despistada en este tiempo, ¿verdad? Porque la tradición cristiana está diciendo que este mes lo que está celebrando es el cumpleaños del Señor. Que la Biblia no nos da fecha y ya dijimos que no es probablemente esta fecha. Pero si, imagínense usted, hermano,
que alguien celebre mi cumpleaños con ron, tabaco y un reggaetón. Eso no me honra a mí. Este es el tiempo del cumpleaños del Señor. Lo que nosotros hacemos en función de quién tiene que estar, del Señor. Celebra al Señor. Es una oportunidad. Es una oportunidad para decirle, porque Navidad quiere decir nacimiento. ¿Y quién nació? El Salvador. Hoy la gente pasa lo mismo con el día de Acción de Gracias. Acción de Gracias, Acción de Gracias, y no dice a quién agradece. Y ahora es Navidad, Navidad, y entonces y aparecen toda serie de personajes y no aparece Jesucristo. Nosotros somos los responsables de levantarle en este tiempo. Si nosotros, la iglesia, soy hijo de Dios, y yo estoy honrando al Salvador del mundo. Es el cumpleaños de mi Salvador, y es mi oportunidad para honrarle y que muchos puedan acercarse a Él en este diciembre. Y honrándole como Zacarías, quizás llega tu milagro. Amén. Llega la respuesta a tu oración. Abraza la palabra de Dios. Ten nuevo ánimo. Vamos a tener nuevo ánimo en esta iglesia. Vamos a tener nuevo ánimo en cada familia. Vamos a comprometernos con el Señor. Y vete confiando en Él. Y todo lo que el Señor te orienta, empieza a hacerlo. Porque lo otro viene detrás. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por este precioso domingo, por esta preciosa mañana. Te damos muchas gracias por tu palabra que nos hace tanto, tanto bien. Ayúdanos a abrazarla. Ayúdanos, Señor, a creerla. Ayúdanos a ponerla por obra en este inicio de Navidad. Que como tú preparaste el nacimiento del Salvador, y Zacarías fue instrumento, prepara la celebración en diciembre en dirección a Jesucristo, en derredor de Jesucristo. Y que nosotros podamos ser los Zacarías de estos tiempos, que están en el templo, están honrándote, están sirviéndote, están alabándote y están creyendo que tú puedes hacer algo. Ayúdanos también que cuando tú nos hables, no nos falte la fe. Que cuando tú nos hables ya comencemos de antemano a disfrutar y a dar testimonio de que tú lo harás otra vez, de que tú obrarás otra vez. Glorifícate sobre nuestras vidas, sobre tu iglesia. Oramos por cada hermano que no ha podido estar por algún motivo en esta tarde, en esta mañana. Pedimos, Señor, que le bendigas, que le estimules a confiar y a celebrar que Jesucristo, el Salvador del mundo, vino para levantar y para restaurar. Oramos por Jesús. Amén. Amén.